Muy buenas noches a todos y todas. Eh, Estamos en el conversatorio de política para todos y todas que hacemos cada 15 días. Hoy tenemos como invitada muy especial a Ana Patiño. Ella es economista, profesora de la Universidad de Panamá, asesora de CONATO, es una de las pensadoras que ha ayudado a elaborar el proyecto de ley de CONATO, ¿verdad? Y la hemos invitado porque estamos deseosos de conocer mucho más de la propuesta de CONATO, por una parte, y por otra, de cómo afectan los tres pilares a la juventud de nuestro país. Hay una enorme preocupación al respecto. Dicho esto, ya saben cómo funciona el programa. Eh, Nosotros, Ligia y yo, haremos algunas preguntas una vez le demos la palabra a Ana. Esto va a durar así una media hora, 35 minutos, y después abrimos a las preguntas y respuestas de Ana, preguntas de los asistentes y respuestas de Ana, que procuremos que sean o ya sean puestas en el chat de aquí, o las preguntas, o si son de viva voz, que sean lo más breve posible para no alargar excesivamente el programa. Y dicho esto, Ana, tienes la palabra. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación y reciban un cordial saludo de la profesora Nelva Reyes, que es la coordinadora actual del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados CONATO. Ella conoce de esta actividad y está muy contenta de que quisieran compartir la propuesta de este sector de los trabajadores con ustedes, con este digno grupo. Bueno, en principio les voy a conversar un poco sobre la propuesta del Consejo y por favor me dicen si se ve. Sí. Perfecto. Bueno, la propuesta de los trabajadores, como es, dicho sea de paso, fue construida desde las bases. Ella fue a través de un recorrido nacional que se hizo desde el 2019 hasta el 2022. Cada provincia, en cada una de las 9 centrales y federaciones que componen el Consejo, se hicieron consultas en todos los sectores para construir la propuesta. Posteriormente a eso, se tenía ya un documento que fue sometido a la Asamblea de Diputados una propuesta de reforma a la Ley 51, pero bueno, no pasó del primer debate y ya después murió en su cuna. Pero parte del documento del Consejo de Trabajadores, un 60% de él se basa en la propuesta de la Universidad de Panamá de la Seguridad Social y Sistema de Pensiones, que plantea el retorno a la solidaridad o el retorno al sistema de beneficio exclusivo definido. Entonces, esta propuesta que emerge de la universidad está muy bien estructurada, no es una propuesta caprichosa, sino una propuesta elaborada por pensantes, sectores científicos y con suma sustentación. Por ello, se fortalece mucho más la propuesta del Consejo de Trabajadores. Entonces, buscaron ese apoyo estratégico en la universidad para poder nosotros apoyarle en lo que ellos necesitaban, ese brazo técnico que requerían. Bueno, todos los problemas que de la Caja de Seguro Social se basan, en su mayor parte se basan en la reforma de la Ley 51 que se hizo en el 2005, donde se divide el sistema que era de un solo pilar, o sea, de un solo sistema, que era el sistema de invalidez y muerte de beneficio definido, y se divide en dos partes, una parte que es el sistema de beneficio definido y otro que es el sistema mixto. Entonces, una vez se dividieron los sistemas, el primer sistema no se alimenta más, no le entran nuevos cotizantes, sino que es solamente, tiene salida de pensionados, pero no entrada de nuevos cotizantes. Por tanto, el sistema iba a entrar en crisis en algún momento. Se sabía desde el 2005 que iba a entrar en crisis. El sistema mixto presenta dos problemas. El primer problema que presenta el sistema de beneficio solidario es que hay pensionados, aproximadamente 800.000 pensionados actuales, que peligran sus pensiones porque no hay fondos para hacerle frente a sus pagos. Y en el caso de cuentas individuales, que las personas del sistema mixto que se vayan a jubilar a partir del año 2028, porque todavía no ha egresado ningún jubilado del sistema mixto, esto será, a partir de 2028 empieza el primer jubilado, y las pensiones serán muy bajas. Estas son las dos grandes vertientes y problemas que genera el tema de las pensiones en Panamá en este momento. La crisis de pensiones es por un lado para los actuales jubilados y por otra parte para los futuros jubilados. En este caso, como el conversatorio es para los jóvenes, en el tema de los futuros jubilados,
inicia en el 2028 todo este grupo de personas que desde 2005 se incorporaron al sistema mixto. Entonces, allí, con el primer jubilado en 2028, nos vamos a dar cuenta de cuál es la tasa de reemplazo del salario que van a pagar estas pensiones. Y se habla de pensiones de miseria y se las vamos a compartir. ¿Por qué se trata de pensiones de miseria y por qué se trata de pensiones bajas? De acuerdo al último informe de la Junta Técnica Actuaria de la Caja de Seguro Social, hay un déficit de 14.000 millones en 10 años. Como hay un déficit, lo que implica es que no va a haber ingresos para hacerle frente a los actuales pensionados, a los actuales jubilados que están en la Caja de Seguro Social. Entonces se necesita no menos de 14.000 millones en 10 años, dice la Junta Técnica Actuaria. Entonces nosotros calculamos que esto requeriría aproximadamente, en un análisis promedio de línea recta, 1.400 millones por año para hacerle frente a ese déficit. Sin embargo, nosotros planteamos que la discusión no debe partir solamente de dónde vamos a buscar el dinero para hacerle frente al déficit actuarial, sino que la discusión debe partir sobre la estructura de la Caja del Seguro Social y los principios que mantienen la seguridad social. Es importante que la juventud y que todos conozcamos que la seguridad social no es un seguro privado, no es un seguro de auto, no es un seguro de vivienda, es un seguro de las pensiones, de las jubilaciones de las personas en edad de retiro. Entonces, lo básico de todo sistema de seguridad social en el mundo, no solamente en Panamá, es el tema solidario. ¿Y qué implica la solidaridad? Implica que todos tenemos derecho a compartir los beneficios, riesgos y costos del tema de la seguridad social. En este sentido, así como podemos compartir los beneficios, también compartimos los riesgos. Es como si nos asociáramos para hacer una inversión y cada quien pone un poco. Si la inversión sale bien, todos disfrutamos del beneficio, pero si la inversión sale mal, todos perderemos en la misma proporción la inversión. Pero si las personas hacemos las inversiones de manera individual, así mismo como usted puede disfrutar de la ganancia de manera individual, así mismo puede disfrutar del fracaso. Entonces, es altamente riesgoso asumir una pensión de manera individual, porque las inversiones todas tienen un riesgo, y si ese riesgo no se comparte, el riesgo es muy elevado. El tema de mantener el carácter público de la institución, este es uno de los principios sobre la base de la discusión. Nosotros planteamos que la seguridad social se debe mantener en una institución de carácter público, no debe salir de la Caja del Seguro Social, independientemente de los problemas administrativos que tenga o problemas que tenga en este momento la credibilidad ante la sociedad que tiene la Caja del Seguro Social. Es 1000 veces mejor que se mantenga en una institución pública que en una institución particular. ¿Y por qué llegamos a este punto? Porque la misión de ambas instituciones son diferentes. No hay ningún problema en la empresa privada, no tenemos conflicto con la empresa privada. Lo que sucede es que la misión de una empresa privada es buscar la rentabilidad financiera y ese es el fin de cada empresa. Pero una empresa pública, su rentabilidad no es financiera, su rentabilidad es social, o sea, el bienestar de las personas. Entonces, por ello, el carácter de esta administración debe ser pública para que se mantenga como fin último el bienestar de las personas. La universalidad. Este es otro principio básico de la Caja del Seguro Social. Requerimos que se incorpore a todos y todas. La mayor parte de la población panameña está en la informalidad. La mitad de los trabajadores se encuentran en informalidad. El planteamiento del sector privado es que estos informales pasen como un pilar social a 120 a los 65. Es decir, que no se jubilen, porque como ellos no van a incorporarse a la formalidad, o sea, no hacen un planteamiento desde la política pública de generar empleo, entonces ellos plantean que todas estas personas pasen a 120 a los 60 y que el Estado se haga responsable de esto. Nosotros planteamos que a los informales se les debe facilitar el poder incorporarse para que ellos no sean víctimas de los 120 a los 65, sino que tengan derecho a una pensión digna y atención de salud. En el tema de la universalidad, se trata de incorporar y proteger a todos y todas a la seguridad social. Todos. Lo que estamos planteando, informales, formales, cuenta propia, todos. La subsidiariedad es un principio de la seguridad social muy importante que tiene que ver con el reconocimiento de la seguridad social como derecho humano, es decir, y derecho, responsabilidad del Estado. Eh, Se trata con las cuentas individuales de romper esa responsabilidad o desentenderse de la responsabilidad que tiene el Estado con la seguridad social de la población. O sea, cuando el Estado asume la responsabilidad social de aquellas personas que no recibieron pensiones y le da 120 a los 65, lo hace porque es su responsabilidad. Entonces, lo que nosotros planteamos es que el Estado debe asumir parte en esta responsabilidad. Decir que cada quien se pague sus pensiones es, eh, es descartar o eliminar la responsabilidad que el Estado tiene en la seguridad social. Entonces, tiene que ser responsabilidad tanto de los trabajadores como los empresarios y el Estado. Tienen un rol muy importante que jugar. Este tema de que cada quien ahorre y se pague sus pensiones de manera individual
es desconocer la responsabilidad que tiene el Estado en velar por el bienestar de los adultos mayores de este país. El planteamiento también inicial parte de que se exagera el rol de las medidas paramétricas. La Junta Técnica Actuarial propone como única solución o alternativa al tema de la crisis que en este momento enfrenta el déficit y la caída social, es aplicar medidas paramétricas. ¿Y las medidas paramétricas en qué consiste? En aumentar la edad de referencia o edad de jubilación, disminuir la tasa de reemplazo del salario, o sea, la pensión que le van a dar como porcentaje de su salario, aumentar la cuota obrero patronal, aumentar los años de cuota de referencia. Ellos plantean una serie de 8 escenarios en los cuales plantean que la solución está en mover los parámetros. En uno de los escenarios plantean mover todos los parámetros juntos, aumentando la edad de las mujeres de 57 a 65 y la edad de los hombres de 62 a 67. La tasa de reemplazo al salario, que es 60% básica en este momento, mínima pues, y que en base a su cantidad de cotizaciones podría aumentar más allá del 60%, ellos plantean que se disminuya a 40%. Si usted tiene un salario de 1.000, actualmente se iría con 600 balboas de pensión, pero lo que plantea la Junta Técnica Actuarial es que sea 40%, o sea, sería con 400 balboas. La cuota obrero patronal actualmente es 13.5%, 9.75 ponemos los trabajadores y 4.25 ponen los empleadores. Ellos plantean que eso debe aumentar a un 18.5%. En el tema de los años de cuota, plantean que actualmente son 20 años los que se necesita para jubilarse. Ellos plantean que se aumente a 25 años, lo que requeriría no 240 cuotas, sino 300 cuotas. Eso implica aumentar aumentar el tiempo de espera para recibir la jubilación. Entonces, estas, como son las únicas recomendaciones que hace la Junta Técnica Actuarial, olvidé decirles que ninguna de las recomendaciones que hace la Junta Técnica Actuarial son sostenibles en el tiempo, porque en la última columna de este cuadro tan feo que presenta la Junta Técnica Actuarial, y me lo refiero a la forma, porque son un grupo de actuarios. En la Universidad de Panamá enseñamos cómo se hacen estadísticamente los cuadros y esto no pasa ni siquiera un informe, una presentación formal. Ahora el contenido tampoco. Entonces, en la última columna podemos ver que los años de duración de estas paramétricas no tienen sostenibilidad. Hablan del año 2034, 2037, 2036, 2045, 2043. ¿Qué quiere decir? Que en ese último año es que se acaba la reserva y nuevamente nos enfrentamos a la crisis y nos quedamos sin dinero y hay que volver a nuevamente hacer reformas a los parámetros. Entonces, las propuestas no son sostenibles. Pero además de que no son sostenibles, también la crítica está sobre que los informes actuariales no cumplen los requisitos técnicos nacionales ni internacionales de cómo se presentan. Entonces, están mal hechos. Pero no solamente están mal hechos, sino que la base de datos con lo que se ha trabajado también están deficientes y no tienen confiabilidad ni calidad. Entonces, no se trabaja con información contable. Se registra mal la información, los salarios se registran mal, no hay contabilidad precisa, incluso no hay una estimación o por lo menos una claridad de cuánto tienen los cotizantes jóvenes en las cuentas individuales. Estas cuentas individuales operan como cuentas nocionales o virtuales, o sea, existen en la virtualidad, no existen en la práctica, porque no tenemos conciencia, porque yo soy del sistema mixto, lamentablemente no pude a tiempo cambiarme al sistema de beneficio definido y yo me encuentro en la misma situación que todos los demás jóvenes, en el sentido de que estamos cotizando en este sistema y no tenemos claridad, no hay transparencia en la información y no nos han dicho cuánto tenemos ahorrado en esa cuenta individual. A nadie lo sabe. Con esa información nosotros podríamos en este momento estimar nuestra tasa de reemplazo. Porque saber el monto que tenemos ahorrado, dividirlo entre nuestra expectativa de vida y entre los años de expectativa y mensualmente podríamos nosotros prorratear cuánto sería esa tasa de reemplazo, que es el secreto mejor guardado. ¿Por qué no se le cuenta a la población, a la juventud, cuánto tienen esas cuentas individuales? No se puede decir, porque no tienen los datos claros. Aquí los mismos informes tanto de la Junta Técnica Actuarial como de la OIT, manifiestan que no hay acceso a la información y no hay una contabilidad clara y precisa. Entonces, si tenemos base de datos dañada, informes técnicos mal hechos de la Junta Técnica Actuarial, ¿cómo podemos llegar a la conclusión de que la única solución es reformar los parámetros? Eso no puede ser. Además de que es una decisión que implica una alta sensibilidad social. O sea, esto es una afectación a toda la población. Entonces no podemos simple y sencillamente definir que la única solución es mover los parámetros cuando el cálculo de eso estuvo mal hecho. Eso es lo principal que nosotros planteamos en la mesa. Todavía pensando que esos informes son viejos, pero aún así, en el último informe, 31 de diciembre de este año, del año pasado, perdón,
La Junta Técnica Actuarial todavía plantea que no han logrado desarrollar una contabilidad 0% riesgo. O sea, es altamente riesgosa. Y además nos dicen que una principal limitación es que todas las cuentas están que todo el dinero, la reserva, está en una sola cuenta de banco. Cuando nosotros pedimos el retorno a la solidaridad, es la fusión de las dos reservas. Nos dicen en la teoría que están separadas, pero en la práctica están en una sola cuenta. O sea que lo que estamos solicitando ya en la práctica está efectivo. ¿Qué implica el retorno a la solidaridad? ¿Qué es la propuesta del Consejo de Trabajadores de la Universidad y de 9 de los 11 sectores que están sentados en la mesa de presidencia en este momento? Ellos todos pedimos el retorno a la solidaridad. ¿Qué implica? Implica consolidar la reserva de los dos subsistemas. En uno, en el de beneficio definido, hay 351 millones y en el mixto hay aproximadamente 5.700 millones. Si lo sumamos a ambos, tenemos 6.449 millones. El planteamiento es que se consoliden y que con estos dineros salgamos del déficit. Pero no solamente se trata de tomar ese dinero y gastárnoslo. La OIT hizo un escenario de qué pasaría si nos vamos, si hacemos lo que plantean los trabajadores, de irnos al sistema exclusivo de beneficio definido. Ellos plantean que si unimos la reserva, la plata duraría hasta el 2038. La Junta Técnica Actuarial hizo el mismo escenario y dice que si unimos los fondos, estos fondos durarían hasta el 2041 y se acabaría la plata. Nosotros planteamos que unir los fondos, pero no esperar a que se acabe la plata. No es unirla y gastárnosla y pagar las pensiones y que se agote el fondo, no. Sino que durante ese horizonte de tiempo que nos da la unificación, la consolidación, poder implementar un programa integral de reformas económicas que podrían darle sustento y que le dan sostenibilidad al programa de IBM. Este programa de reformas pasa por 7 puntos. El primero es transformar las inversiones, incrementar los rendimientos de las inversiones, aumentar el gasto público en pensiones, disminuir la evasión, la elusión, mora de cuotas, incorporar a los informales en la seguridad social, implementar nuevos impuestos a sede de empresas multinacionales y reformas administrativas que sustentan la propuesta. Vamos a aplicar cada una de forma un poco rápida, por los 40 minutos que nos han dado. Transformar las inversiones implica modificar la ley para permitir que la Caja del Seguro Social pueda hacer inversiones de manera directa. En este momento eso está prohibido. O sea, no se puede hacer inversiones de manera directa, no podemos participar en grandes megaproyectos y proyectos de inversión que por un lado desarrollan el país, pero por otra parte también le reditúan altos rendimientos a la Caja del Seguro Social. Si hubiésemos podido hacer esto de 2005, tal vez no tuviéramos la crisis que tenemos en este momento. Me cuentan algunas personas que estuvieron en ese momento acá, que planteaban que se hubiese podido invertir en la ampliación del canal, en el tema de la construcción del metro, en el tema de los corredores norte y sur, y esos proyectos que son rentables hubiesen dado hubieran dado un respiro a la reserva del IBM. También estamos en el tema de aumentar las eficiencias. Fíjense que hay mucha descalificación y satanización, diría yo, por la administración de la Caja del Seguro Social, de que hay mucha corrupción, que hay mucha politiquería. Existe en la Caja del Seguro Social una unidad que se llama Unidad Técnica Especializada de Inversiones, la UTI. Esta unidad técnica administra una parte de los fondos del portafolio del CIACAP y administra también el PRA, el fondo del PRA. El último informe del CIACAP nos reporta que hay 3 entidades que administran los fondos: el Consorcio Multibank, el Consorcio Individual y la UTI de la Caja del Seguro Social. Ellas han logrado durante 24 años de manera sostenida rendimientos aproximados o promedios de 5.56%, competitivos con lo de la banca de Multibank. Si tenemos una unidad técnica capaz de hacer inversiones que de manera sostenida tienen rendimientos similares a los del consorcio Multibank. Entonces nosotros tenemos ahí capacidad técnica. No nos pueden decir que tenemos una administración fallida, que no se puede confiar en esta inversión. Y solo que la UTI no administra los fondos del IBM. Esto está solamente restringido a la banca. Se dice que las inversiones solamente las pueden hacer instituciones bancarias o fiduciarias. Por otra parte, planteamos elevar los rendimientos de las inversiones. Actualmente las inversiones están por debajo del 4%, el rendimiento de ellas. Nosotros planteamos que se asegure un rendimiento no menor del 6% anual. Esto implicaría 128 millones anuales para la Caja de Seguro Social. Uno de los ejemplos de por qué tenemos bajo rendimiento es el tema de los depósitos a plazo fijo. Desde el 2005 se pensó que meter los dineros en un plazo fijo era la mejor inversión del mundo. Y la ley
establecía que una banca pública y solo un pequeño banco nacional es la Caja del Seguro Social, e incluso de la Caja de Ahorro. La Caja de Ahorro paga tasas por plazo fijo por el orden del 4,48%. Y el Banco Nacional paga tasas por debajo del 2,42%, 1,55%. Ha habido ocasiones en que ha pagado 0,05% de plazo fijo. Entonces, consideramos que esto es una deslealtad con la Caja del Seguro Social, que tiene el ahorro de todas y todos, que son el futuro de sus pensiones. Entonces, debería elevar esa tasa de rendimiento de las reservas de plazo fijo. Este informe que estamos presentando es un informe de la Caja del Seguro Social, no es creado ni por la universidad ni por el CONATO. Entonces estamos utilizando los datos que ellos mismos nos proporcionan. Las tasas de rendimiento son muy bajas. Estos hay que renegociarlo de manera inmediata, porque no se puede seguir permitiendo que nos paguen tan bajo rendimiento por un plazo fijo tan elevado que tienen en el Banco Nacional. En este sentido, también nos dicen los señores empresarios y los que tienen la propuesta sector a favor de las cuentas individuales, que cómo es posible que una persona ahorre o deposite en su cuenta apenas 100,000 balboas y después se quiera jubilar con 300,000 balboas. Lo que usted ahorra, esos 100,000 dólares que dicen que apenas ahorramos, entran al sistema bancario, se mueven, los prestan, quedan en préstamos hipotecarios, préstamos personales, tarjeta de crédito, se mueve el dinero en la economía. Esto genera más recursos. No es solamente 100,000 balboas lo que usted ha ahorrado. Entonces hay que reconocer que con los ahorros el sistema privado, el sistema bancario funciona. Entonces no se puede decir nada más que las personas ahorraron 100,000 y con eso se tienen que conformar. El tema de elevación y la ilusión de cuotas es terrible. En Panamá hay más de 114,000 panameños que están trabajando en empresas formales y no lo declaran, que los evaden. Esto representa un daño para Te has congelado. Sí, sí, parece que se le fue la señal un momento. Sí, sí, hay que esperar. También mientras esta podemos hacer algunos comentarios de lo que ella iba explicando. Sí, yo pienso que estamos en una vía pena, pero la estable. conexión es como inestable y me Sí, saca de pronto por la lluvia. Imagino que es. sí, Bueno, lo que les decía el tema de la evasión, que es terrible, que hay panameños que no lo reportan. Yo no sé si ustedes recuerdan cuando el alcalde de San Miguelito, el alcalde Colón, nos decían que llegaron a la institución y vieron que habían bastantes funcionarios que no les habían reportado la Caja del Seguro Social. Bueno, la mayor evasión está en la empresa privada, pero también hay empresa pública que evade, que tiene a los trabajadores y no los reporta. Entonces, esto representa una erogación para la institución, o sea, que no reciben estos ingresos por 165 millones anuales. El tema de la morosidad. CONATO plantea que se recupere por lo menos la mitad de la morosidad, el 50%, que al año pasado ascendía a 310 millones. Entonces planteamos que por lo menos 155 millones se han recuperado. Y nos dicen los empresarios, 50%, pero Ana, eso es imposible. Ustedes van a recuperar, si acaso se puede recuperar 15 o 20% y date por bien servida. Fue la respuesta que nos dieron en mesa de presidencia. También está el tema de disminuir la informalidad. La informalidad es elevada. Más de la mitad de los trabajadores están en informalidad. Nosotros planteamos que hay que reducir esa informalidad en 10 puntos porcentuales y que baje de 47 a un 37%. Y si no se puede bajar los que son informales y que no se han logrado incorporar a la formalidad, entonces que puedan cotizar y que el Estado cubra la cuota del empleador. Los informales no tienen empleador, entonces que el Estado cubra el 4,25% de los empleadores para que ellos puedan cotizar y extender esto o facilitar la cobertura a trabajadoras domésticas también, porque ellas nos han manifestado que sus patrones, los que los contratan, no las declaran. ¿Por qué? Porque es muy engorroso, burocrático y arcaico el trámite de poder registrarla en la Caja del Seguro Social. Me decía un estudiante de economía que era más fácil sacar un YAPI que pagar la seguridad social, que sí. había que ir, registrarse, caminar hasta allá y hacer todo un trámite artesanal, manual, para poder registrarse. Se debe
tratar de facilitar en este sentido, lo que hay que hacer es que la Caja del Seguro Social flexibilice la forma en que los informales puedan cotizar. Esto sería más importante para el Estado que pasar a todos esos informales a los 120 a los 65, que sería de un mayor costo para el Estado que ellos mismos sean administradores de sus pensiones. E incluso no solamente que tengan pensión, sino que tengan acceso a la salud, que es el planteamiento del sector de los trabajadores. Por otra parte, planteamos aumentar el gasto público en pensiones. Panamá es uno de los países que menor gasto público tiene en pensiones. Podemos compararlo con países de renta alta, que Panamá es un país de renta alta, de Bélgica, Alemania, Finlandia, Portugal, Italia, Francia. Tienen gasto público en pensiones de más allá del 10, 12, 14 y 16% de su Producto Interno Bruto. Y Panamá, si acaso, gasta el 3.4% de su gasto público en pensiones con respecto al Producto Interno Bruto. Entonces, ¿cuál es la lógica de estos países? ¿Por qué gastan tanto en pensiones? Ellos gastan e invierten en pensiones para que el jubilado no retorne al espacio de trabajo, sino que realmente se acoja a la jubilación y con sus recursos, porque son altas pensiones, puedan hacer turismo. Ellos viajan, ellos hacen cruceros. En Panamá cada rato recibimos cruceros de jubilados. ¿Cuándo podrán los jubilados panameños siquiera hacer un turismo interno en el país? Porque es que no se puede porque sus pensiones son muy bajas y no pueden disfrutar de su vejez con dignidad y calidad. Entonces, la lógica de estos países es que muevo la economía, inyecto ingresos en la población, eso aumenta la demanda y, por supuesto, la economía se mueve más. Entonces, esa lógica ha llevado a que estos países vayan en franco desarrollo y nosotros cada vez menos y menos porque compartimos menos la riqueza. Entonces, si aumenta el gasto público en pensiones, definitivamente se solucionaría mucho del déficit. Nosotros planteamos que actualmente el gobierno, por la ley 51, está comprometido a dar 140 millones anuales. Nosotros pensamos que ese aporte al fideicomiso es muy poco. Tiene que ser por lo menos el 2% del Producto Interno Bruto y eso ascendería aproximadamente a 1.800 millones. Entonces el gobierno dice, no, pero ese es demasiado dinero. Pero es que es la responsabilidad del Estado atender el tema de las pensiones. Y nosotros, de acuerdo a la Constitución, artículos 113 y 114, los invito a buscar, y nosotros debemos contribuir con que ellos cumplan con esa misión. O sea, el Estado es responsable y nosotros como trabajadores contribuimos, los empresarios también contribuyen. No es responsabilidad solamente individual de cada uno. ¿De dónde venir esos 1.800 millones que estamos planteando? De la recuperación de la evasión. Hay una alta evasión y no del ITBMS, que nos quieren decir que el ITBMS, la mayor evasión es la renta jurídica. La renta jurídica la evasión está por el orden de 6.000 millones. Y la renta de ITBMS, el ITBMS, la evasión, está por el orden de 1.700 millones. Entonces, el recuperar o garantizar que las personas paguen el ITBMS no va a solucionar el problema de ingresos que requiere el gobierno. El problema de ingresos se resuelve por la renta jurídica. Por otra parte, nos preguntamos, ¿por qué no se resuelve el tema de la cobranza o de la efectiva dinámica de la Dirección General de Ingresos de recaudar esos ingresos? Es porque se recuestan, pienso yo, en los aportes que hace el canal. Como tenemos un canal de Panamá, si no tuviésemos el canal, necesitamos los ingresos de gobierno, los ingresos tributarios, perdón. Entonces, bueno, tenemos los 2.500 millones que da cada año el canal y, bueno, en base a eso no descansamos allí y no hacemos la recaudación que debemos hacer. Otros países sí la hacen. Yo sé, los jóvenes recordarán todo el rollo con Shakira, que no la dejaban salir de España. Y no la dejaban salir de España porque no pagaba sus impuestos. Entonces, en Panamá, eso es un tema que cualquiera evade impuestos. Pero en otros países es algo muy serio. No dejan. Y hacen evaluaciones hacen fiscalización de dónde usted tiene ese bien, cuáles son sus ingresos, para que el Estado se fortalezca. Pero acá, como dice el licenciado Víctor Collado, que es asesor legal de CONATO, pareciese hacer un deporte nacional evadir impuestos en este país. Entonces, como no se garantiza la recaudación, entonces descansamos en los aportes del canal. Nosotros planteamos que el 10% de la renta canalera vaya al programa IBM de la Caja del Seguro Social. Es responsabilidad del Estado. Las pensiones no es responsabilidad individual de cada uno. Eso no es cierto, eso es una falsedad. Nosotros planteamos de CONATO que el 50% del impuesto, del 15% de sedes multinacionales, sea aportado al IBM. En Panamá todavía no se ha implementado, todavía existe la ley 41 y la ley 32 que exoneran de pagar impuestos a las empresas multinacionales y a las empresas que están ubicadas en zona franca. Ellas no pagan de por vida impuestos. Entonces, hay una iniciativa que no es de Panamá, pero que viene del Fondo Monetario Internacional y de la OCDE, que las empresas multinacionales, donde esté su sede, paguen por lo menos un impuesto de 15%. Eso en Panamá se va a aprobar, estoy más que segura, porque es una receta internacional. Yo diría que pagaran el 25% como pagan todas las empresas. Cualquier fonda, cualquier restaurante, cualquier salón de belleza en Panamá tiene que pagar de sus utilidades a final de año 25%.
y ellas sí son generadoras de empleo y la riqueza que se genera ahí sí se consume en este país. En cambio, las multinacionales, su riqueza, su ganancia va para otras partes, pues son multinacionales al fin y al cabo. Entonces, cuando se apruebe este 15% de impuestos a empresas multinacionales, nosotros queremos que ese 15%, la mitad, el 50% vaya al IBM. Hay otra serie de reformas propuestas como cumplir el artículo 101 que implica que el 10% de las utilidades de las empresas telecomunicadoras concesionarias de fibra óptica en estos aportes para el programa de enfermedad y maternidad y para el programa IBM. Que se aumente la penalización y evasión de retención de cuotas. En el proyecto de CONATO se plantea que las multas que inician en 100 balboas, $500 alguna, aumenten todas, que partan de 5.000 balboas, que la multa vaya de 5.000 a 10.000, 20.000 o 25.000 balboas. Hay diferentes tipos de multas dependiendo del delito que se comete. Entonces, en la ley que se establezca un tope mínimo más alto, porque 100 balboas sería una burla, y continuarían evadiendo y continuarían reteniendo cuotas y no se y subdeclarando y quedándose en morosidad. Entonces, hay que aumentar la penalización y eso también impactaría en ingresos para la institución. La indexación periódica de las pensiones. En este sentido, esta es una propuesta que tiene que hacer justicia con la recuperación del poder de compra de las pensiones. Una pensión de hace 20 años de 300 balboas no compra lo mismo que una pensión en el 2024, porque es que el dinero en el tiempo pierde valor, pierde poder de compra, los precios suben. Entonces hay que ajustar las pensiones a la inflación. En Panamá, si la inflación es de 2%, se revisa cada 2 años y se ajusta automáticamente la pensión. En este sentido, esto no es un aumento de pensión. Eso es nada más recuperación del poder de compra. Pero también hay planteamientos con respecto a lo que ya se ha establecido de aumento de pensiones. También planteamos en el tema de equidad de género aumentar la extensión de la duración de las pensiones de viudez. Cuando el cónyuge fallece, la esposa o el esposo tiene derecho a un 50% de la pensión que recibía el cónyuge fallecido y solamente tiene derecho a este 50% por 5 años. Se plantea desde CONATO que aumente a 10 años esta duración de las pensiones de viudez para que las mujeres viudas puedan llegar a la edad de jubilación y recibir esta pensión de manera permanente. Consolidando los aportes de CONATO, los aportes propuestos por CONATO, los sumamos todos y llegamos a un total aproximado de 2.600 millones anuales, cuando requeríamos realmente era 1.400 millones anuales. Esto se lo presentamos en presidencia y les explicamos de dónde podrían salir los fondos y de la sostenibilidad de la propuesta. Incluso se les pidió que por favor permitieran que la OIT hiciera nuevamente estos escenarios. Cuando la OIT hizo el escenario de migración completa, sistema de beneficio definido o retorno a la solidaridad, dijeron que el dinero se agotaría en el 2038. Nosotros le decimos, ese mismo escenario que ustedes hicieron, hágalo ahora, pero con nuestras variables, con las reformas que estamos proponiendo, y hagan esa evaluación actuarial a 50 y 75 años para ver la sostenibilidad. Hicimos la propuesta de presidencia y decía el presidente, eso es pérdida de tiempo, eso va a demorar mucho, yo quiero sacar este proyecto el 15 de octubre, 16 de octubre, no me acuerdo la fecha que dio. En octubre tenemos que salir de esta situación. Entonces no se puede pedir a la OIT el apoyo, de que hagan nuevamente, nos den apoyo actuarial para ver la sostenibilidad de la propuesta, para comprobarla, porque estamos seguros de que es sostenible, y nos dijeron que no, que eso no se podía hacer. Sin embargo, en este momento exploramos la posibilidad de hacerlo directamente con la OIT, aunque el gobierno no lo haya aprobado. También una parte por último, ya la propuesta de CONATO plantea que hay que se necesita incluir políticas de equidad en los sistemas de seguridad social. ¿Y por qué? Porque las mujeres somos las mayores generadoras de pensiones no contributivas, aquellas de 120 a los 60, y somos las mujeres las que menores pensiones contributivas obtenemos. El programa de 120 a los 60, en la provincia que usted quiera, las barras naranjas son las mujeres. En todas las provincias, las mayores receptoras de este programa son mujeres. Y no porque no se quieran incorporar al mercado de trabajo. Aquí hay un tema de cuidados, del reconocimiento del trabajo de las mujeres de la esfera privada que no se contempla en el tema de pensiones. Por tanto, ellas son víctimas de 120 a los 65, que no está relacionado para nada con el sistema de salud. Aquí hay una gráfica que nos ofrece la OIT del monto de las pensiones que las mujeres, de las mujeres y de los hombres comparativamente en todas las pensiones, ya sea pensión de viudez, de vejez, de viudez, de invalidez o de orfandad. En todos los casos, las pensiones de las mujeres son menores. Y son menores porque acumulamos menor densidad de cotizaciones. Tenemos trabajos a tiempo parcial, tenemos trabajos temporales.
Interrumpimos nuestra vida laboral por el cuidado, por la maternidad, por el cuidado de enfermos, por distintos motivos. Entonces, las mujeres no podemos tener acceso a pensiones de calidad, precisamente por este factor que niega el enfoque de género desde la esfera del ámbito de trabajo. También se hace mucho énfasis que la pensión del 120 a los 60, que es una pensión no contributiva, ¿no? De 120 a los 60 es como si fuera la panacea en Panamá. Hay países que pagan mucho más por ese 120 a los 60. Allí tenemos Brasil, Chile, Costa Rica, Argentina, Uruguay, que sus pensiones pasan los 200 balboas. Entonces, en Panamá, si quisiéramos realmente dar una pensión digna de 120 a los 60, una pensión debería ser no menor al costo de la canasta básica alimenticia. La propuesta de CONATO establece una pensión mínima. O sea, la pensión mínimamente debe ser del monto que tiene el costo de la canasta básica del Ministerio de Economía y Finanzas. Que ese monto de la canasta básica en este momento ronda los 342 balboas a 43 balboas. O sea, no puede ser menor a la satisfacción de las necesidades básicas alimenticias, por lo menos. Entonces, aquí el jubilado tiene que decidir en si come bien o si compra medicamentos para el dolor. Ese es un tema que hay que discutir y que tiene que ver con el cuidado de los adultos mayores y, por supuesto, de que no se mantengan en la esfera laboral porque sus ingresos no les alcanzan. Cuando se planteó el tema del retorno a la solidaridad o la fusión de la consolidación de las dos reservas, nos dijeron, bueno, es que ustedes quieren expropiarle los ahorros individuales de cada cotizante. Pero antes de plantear una tesis como esta, tan perversa, primero hay que decirle a los jóvenes cuánto tiene usted ahorrado en su cuenta individual. Nadie sabe eso. ¿Y por qué nadie sabe eso? Porque si supiéramos eso, pudiésemos calcular nuestra tasa de reemplazo. Cuando la CONEP hizo la presentación en presidencia de su sistema de pilar de cuentas individuales completas, migrar a cuentas individuales completas, le preguntamos, ¿cuál es la tasa de reemplazo del método que ustedes están planteando? Hicieron un silencio por lo menos de 1 minuto y después nos responden, no existe un sistema en el mundo de cuentas individuales que le garantice una tasa de reemplazo del salario. O sea, puede ser 0% como puede ser 100% según ellos. Pues la experiencia en América Latina implica cuáles son las tasas de reemplazo para aquellos países que han migrado a cuentas individuales plenas. En el caso de Chile, República Dominicana, pero por ejemplo, en el caso de Chile, que es muy emblemático porque ese fue el ejemplo que nos pusieron en el 2005 para ir al sistema mixto. Las tasas de reemplazo en Chile son de 34%, o sea, si su salario es de 1.000, usted se va a ir con 340. Esa es la tasa de reemplazo que le garantizan a la juventud. Y es peor si se divide esto por sexo. Mire, para poder tener una jubilación de por lo menos el 40% de su salario, usted requiere trabajar más de 33 años. En Panamá, para obtener una jubilación, usted tiene que laborar 20 años. ¿Sí? Entonces, mientras más usted trabaje en su vida, entonces usted podría lograr un 40% de tasa de reemplazo de su salario. Cuando hablamos de tasa de reemplazo autofinanciada, nos referimos a las cuentas individuales. ¿Sí? Entonces, como en Panamá todavía nadie se ha jubilado del sistema mixto, no hemos podido ver en carne propia cuál es la tasa de reemplazo. Pero la experiencia internacional no nos deja mentir o decirle vamos a esperar el 2028 para ver qué pasa. No, si las tasas de reemplazo son muy bajas, las pensiones son de miseria. Hemos hecho cálculos en la Universidad de Panamá con respecto a cuál sería el salario que más beneficia a las cuentas mixtas, el sistema individual. Y a partir de 7.000 balboas, una persona ahorra más en la cuenta individual que en el sistema de beneficio definido. Entonces, pero en Panamá, la mayor parte de la persona, el 60% de la persona tienen salarios inferiores a 800 balboas. Entonces, van a ahorrar poco en la cuenta individual. Si usted aporta poco a la cuenta individual, su pensión va a ser muy, muy baja. Muy baja. Entonces, esa es la realidad que no nos quieren decir. Entonces, cuando hablamos de este tema de las cuentas individuales, también tienen que hablar de tasas de reemplazo. Tienen que hablar de la sostenibilidad de las tasas de reemplazo. Fíjense, haciendo una comparación de los sistemas, el sistema de beneficio definido y el sistema de contribución individual, la tasa de reemplazo para el sistema de beneficio definido siempre es la básica, es 60%. Puede ser más que eso, pero la básica es 60%. En el de cuentas individuales no existe un porcentaje fijo de su salario que le van a dar como pensión. El tiempo en que le van a dar esa pensión en el sistema de beneficio definido es hasta que usted fallezca. En el sistema de cuentas individuales es hasta que el ahorro se agote. Se agotó el ahorro, hasta ahí llega usted su pensión. La cantidad de cuotas que usted tiene que pagar en el sistema de beneficio definido son 240. En el de contribución definida no hay límite. ¿Por qué? Porque como saben que van a ser bajas las pensiones, le van a decir, siga trabajando más para que siga acumulando y acumular sin fin. Y le dicen, ¿cuál es la cantidad de años de cuota?
En el beneficio definido son 20 años. En la contribución indefinida no hay límites. Usted tiene que seguir trabajando los años que sea porque no va a tener la cantidad ahorrada que necesita para tener una pensión mayor. Entonces va a tener que seguir trabajando y trabajando y trabajando para ver si logra acumular un poquito más. La responsabilidad. ¿De quién es la responsabilidad de estos dos sistemas? En el sistema de beneficio definido, la responsabilidad del trabajador, el empresario y el Estado. En la contribución indefinida, la responsabilidad es absolutamente suya. Usted es el único responsable de su pensión, porque usted pasa a ser un cuentaviente. Incluso hasta los que somos cuentavientes en un banco tenemos derecho a tener una tarjeta de ahorro que nos diga cuánto hemos ganado de intereses, cuánto perdimos si hicimos alguna inversión, cuánto llevamos acumulado, cuánto podemos retirar, cuánto podemos dejar. Pero en este sistema de cuenta de ahorro a nadie le han dicho cuánto tiene su ahorro. Ese es el secreto mejor guardado. El tema también del riesgo. El riesgo en el beneficio solidario es socialmente compartido, entre todos lo compartimos. El riesgo. Y si perdemos, usted va a garantizar su pensión de un 60%. Pero en el sistema de individual, si usted pierde, usted perdió su pensión de por vida. O sea, es un alto riesgo. Ya nos dijeron los mismos empresarios, puede ser 0% su tasa de reemplazo. Esto hay que decirlo. Ya por último, para el tema también de la juventud, este es un informe del Fondo Monetario Internacional que plantean en el 2015, hicieron un análisis de las pensiones en Panamá y ellos dicen cómo van a jubilarse. Ellos proyectan con qué pensión se van a jubilar los jóvenes en el 2050, porque los jóvenes de hoy se jubilarían en el 2050. Entonces, o en el 2040 también podría ser. Ellos plantean que las tasas de reemplazo del 2050 para la juventud va a ser 25% de su salario. Quiere decir que si usted gana 1.000 balboas, usted se iría con 250. En el 2050, ¿por qué tomamos en cuenta este año? Porque en este año se paga la última pensión de beneficio definido de acuerdo al sistema que está actualmente establecido. Ya ahí sale el último de beneficio definido y ya no hay más. Entonces, todo empezaría en las cuentas individuales plenas. Esas cuentas individuales en 2050 son de aproximadamente el 25% de su tasa, de su salario. Entonces, no es justo trabajar toda una vida, dedicar toda una vida al desarrollo nacional para contribuyendo a este país. Se deja su juventud y sus mejores años en este país para que en la vejez lo abandonen y le den apenas un 25% del salario que usted devengaba. Entonces, eso no es justo. Por tanto, nosotros nos oponemos al tema de las cuentas individuales porque perjudican a la población y sobre todo a la población del futuro. O sea, nosotros estamos haciendo esta reforma hoy, pero no van a impactar hoy, van a impactar en el futuro. ¿Y quiénes son los del futuro? La juventud. Y precisamente por el futuro de todas y todas, el CONATO, la Universidad de Panamá, y todos pedimos un retorno al sistema solidario. Muchas gracias. Queremos agradecerle pues profundamente a la licenciada Patiño por su presentación, por compartir sus conocimientos con nosotros en esta noche. Quería iniciar pues el periodo de preguntas. Usted menciona que 9 de las 11 organizaciones o de los sectores sentados en la mesa están solicitando la vuelta al sistema solidario, al que conocemos como sistema solidario. Sin embargo, quería preguntar, de los sectores sociales que están sentados en la mesa, ¿qué tan diferentes son sus propuestas a la propuesta que lleva CONATO? ¿O hay similitud en las propuestas de los diferentes sectores? ¿Están encaminados en la misma línea? ¿O si hay alguna diferencia? Hay muchas similitudes. Realmente cuando nos hablamos, cuando tratamos este tema, buscamos mejor los puntos más fuertes, ¿no? Donde coincidimos. Y dejamos de lado donde no coincidimos, ¿sí? Pero realmente en lo básico, que es no aceptar reformas a los parámetros para que el sacrificio nuevamente no recaiga en la población asegurada y nuevamente seamos los asegurados los que carguemos con la reforma que ya pasó en el 2005. Nos hicieron aumento de edad, aumento de todos los parámetros y no funcionó. Entonces, nuevamente hacer lo mismo. Entonces, todas las organizaciones sociales no están de acuerdo con reforma a ningún parámetro, pero también están planteando, todas generalmente, retornar al sistema solidario, que es el sistema anterior, o sea, ya lo teníamos y estaba funcionando, o sea, regresar al sistema que estaba vigente. En lo que puede haber diferencias, no que estemos en contra, diferencias son las diferentes formas en que ellos plantean que se puede fortalecer la reserva. O sea, hay muchos planteamientos muy interesantes. Mira, por ejemplo, hay un planteamiento por ahí muy justo y nosotros lo incorporamos, de hecho, cuando nos lo recomendaron, que era el tema de la eliminación de las pensiones especiales de los altos mandos castrenses y de los bomberos incluso. Entonces, eso no va a solucionar el problema de pensiones, porque necesitamos mucha plata. Eso representa, si acaso, 7, 8 millones de balúas.
pero es una propuesta digna, o sea, es un tema de justicia y hay que hacerlo. Entonces nosotros lo incorporamos. También hay otra propuesta por ahí interesante que dicen, bueno, se debe hacer un listado, un inventario de las tierras y patrimonio que tiene la Caja de Seguro Social que no esté usando y que podemos vender para recuperar algo de recursos. Está bien, eso también puede ayudar, pero no resuelve el problema tampoco. Y además toma un tiempo, nosotros necesitamos activos líquidos ya, necesitamos dinero. Entonces, no está mal, está bien. Solo que necesitamos también un ingreso fijo, no es una sola oportunidad. Vendemos la tierra y ya está. Necesitamos que sea permanente el ingreso. Entonces, hay una serie de discusiones que hay que llevar adelante y que compartir entre todos y todas. Yo creo que se puede construir algo mucho más fuerte. Sin embargo, está muy claro y requete claro que todos queremos el retorno a la solidaridad y no estamos aceptando ningún tipo de reforma de parámetros. Otra consulta que quería plantearle es, ¿cuál es su percepción acerca de la aceptación de las propuestas o de la propuesta de CONATO, de los sectores sociales, por parte de las autoridades, del gobierno, quien al final y al cabo va a decidir, porque eso es lo que dice el señor presidente? Bueno, vamos a ver todo y vamos a tomar lo que nosotros consideramos que es lo mejor y eso es lo que vamos a llevar a la Asamblea. ¿Cuál es su percepción acerca de la aceptación de esa propuesta que ustedes están haciendo en la mesa en este momento? Bueno, fíjese que al principio pensábamos que tal vez era inútil sentarnos en la mesa de presidencia, porque sabíamos que de ahí no iba a salir aprobada la propuesta de los sectores trabajadores organizados, ningún gremio que está representado en esa mesa. Pero si de algo ha servido la mesa de escucha o de conversa, como la quieran titular, ha sido para posicionar la propuesta del sector trabajador. Ha sido para darla a conocer. Hemos recibido invitaciones de casi de cantidad de organizaciones y no organizaciones para presentar la propuesta. O sea, no sabían que existía, sino gracias a que en la mesa salió que CONATO tiene una propuesta. Y bueno, los medios, el control mediático es muy fuerte, pero tuvieron que dar espacio en los medios tradicionales para que hubiésemos presentado. Y una vez presentamos, entonces se dio a conocer más la propuesta. Y yo pienso que hemos atendido todo el espacio, tratado de atender todos los espacios para posicionarla, como usted dice, la propuesta. E incluso con el sector político. Ahora el escenario cambia, vamos a salir de presidencia y no vamos a ir a la asamblea. Entonces, a mí se están haciendo las conversaciones con toda la bancada. Hemos estado, bueno, todavía no hemos tenido la bancada con el partido de RM, pero casi con todas las demás sí hemos tenido alguna aproximación y ellos están interesados en conocer para tener como un balance. ¿Ya? Yo pienso que en la Asamblea hay una mala experiencia a raíz del proyecto minero y del contrato rechazado y en su momento aprobado como una aplanadora en Asamblea. Entonces, esa mala experiencia los ha llevado a ellos a cuidarse. Entonces, ellos no plantean aceptar como una aplanadora este proyecto. O sea, entonces ellos están mirando con mucho cuidado y están escuchando y hacen planteamientos, están muy interesados. A mí me encanta escucharlos que hagan preguntas porque pusieron atención a lo que les estamos planteando y pienso que hay una recepción, no quiero decir tan optimistamente positiva, pero sí tienen argumentos para entonces pensar más en la población, ¿sí? De cara a la población, no tanto a aprobar una reforma así tan apresuradamente como es el planteamiento del licenciado Dino Mu, que es el director de la Caja del Seguro Social, que él está muy apresurado en resolver este tema para él poder, entonces, a partir de la próximo año 2025, ya olvidarse el tema de la reforma y ponerse a administrar la Caja del Seguro Social. Sin embargo, no podemos pasar este tema así tan apresuradamente, porque es que lo plantean, incluso dice el presidente, es que no tienen flujo de caja. Ustedes no han presentado flujo de caja 10, 20 años. Pero este no es un tema de flujo de caja, por Dios. O sea, siempre se ha planteado que no es solamente necesidad de plata, o sea, es un tema de la vida de las personas, el futuro de las personas, la esperanza de las personas en jubilarse. O sea, hay estudiantes que tienen 21 años, 22 años, no están trabajando todavía en la universidad y me dicen, profesora, yo no entiendo bien esto. Esto puede ser que sea para los viejitos, pero no me importa. Y por mi mamá, por mi papá, por mi abuela, yo voy a ir a participar en la marcha. Por lo menos ellos tienen la conciencia, aunque no han experimentado en carne propia el estar en el sector laboral o no han experimentado en carne propia lo que es el tema de la seguridad social, sino a través de sus padres, tienen la conciencia de que saben que esto va a perjudicar a su familia y en un futuro, bueno, eso hay que crear la conciencia, que en un futuro le va a perjudicar a ellos también. Entonces, no podemos hablar de cifras que el ingreso no alcanza y el ingreso no alcanza y se acabó y actualmente no da y por eso vamos a sacrificar a la población. Hay que pensar, este análisis hay que hacerlo con sensibilidad, no hay que hacerlo detrás de los números fríos. Y ese es un tema que tal vez desde
este lado de la dirección de la Caja de Seguro Social no están viendo con sensibilidad, sino que lo están viendo de una manera muy fría, muy de espalda a la sociedad. El señor Stokes, no sé si quiere hacerle una Sí, pregunta. sí, bueno, yo quisiera decir un par de cosillas antes de dar paso a las preguntas de los asistentes, para que no se nos haga como muy tarde, ¿no? Y puedan ellos participar también. Quiero decir dos cosas. Me queda como muy evidente que aquí se están enfrentando, que es la palabra, dos conceptos de sociedad. Una sociedad solidaria que considera que todos los ciudadanos del país vamos en el mismo barco y que por lo tanto tenemos que cuidarnos todos. Y por otro lado, una concepción de la sociedad que es totalmente individualista y de negocios, es decir, sálvese el que pueda. Ahorre usted lo que pueda y vea cómo va a vivir, ¿verdad? Y mientras tanto, ese ahorro que usted ha hecho, yo lo voy capitalizando y rentabilizando a mi favor. Son dos concepciones de sociedad, lo que me queda clarísimo. Y lo otro que quisiera aportar es lo siguiente. Mire, en Noruega, y que para ejemplificar esto de los dos conceptos de sociedad, en Noruega, que es un país riquísimo en gas y petróleo, ellos han creado una cuenta que se llama precisamente Cuenta Nacional de Pensiones. Y todo el dinero que genera el gas y el petróleo va a esa cuenta. Todo el dinero. Y toda la rentabilidad de las inversiones que se hacen con los dineros de esa cuenta también se utilizan en tres cuestiones fundamentales: pensiones, jubilaciones, educación y salud. Porque es lo que consideran ellos de que la sociedad de Dinamarca, de Noruega, debe ser protegida en estos tres pilares que son fundamentales para la sobrevivencia humana con dignidad. Bien, yo meditando, pensando, viendo ese ejemplo, de pronto se me ocurrió que nosotros tenemos un gas y petróleo, se llama el Canal de Panamá, que genera, pues este año 2.700 millones, ¿verdad? Y ese dinero va al fondo común y no sabemos qué pasa con él. Mientras tanto, hay unos señores que son delincuentes, y no lo digo como insulto, sino como caracterización de la actividad que hacen, que evaden casi 7.000 millones de dólares al año. Entonces, a mí se me ocurre que lo que hay que es que perseguir el delito, cobrar esos dineros y que los dineros del canal, por poner un ejemplo, o sea, estoy poniendo un ejemplo, no digo que sea ese el camino, ¿no? Pero que los dineros del canal vayan a reforzar precisamente y garantizar la solidaridad para los jubilados, los estudiantes y la salud de la población. Es decir, son formas de ver la sociedad, y yo pienso que si nos dormimos, muy probablemente, muy lamentablemente nos van a imponer o van a intentar imponernos esa concepción individualista del sálvese el que pueda, pero además hago negocio con tus ahorros. Dicho esto, no Sí, sé si Ana quiere decir algo más y sí, abrimos claro, claro. preguntas. Fíjese lo que usted está diciendo, es importante. Hay una parte de la sociedad que dice, mira, ya yo prefiero que no me descuenten más el seguro. Yo ni voy al seguro, yo no piso el seguro, yo no tengo nada que ver con el seguro. Y yo tengo mi seguro privado. Yo escuché a un periodista decirlo, yo no piso el seguro social, yo tengo mi seguro privado y a mí esto no me interesa. Y nos cuentan la Cumenenal, nos cuentan la MOAX, sectores médicos de la salud, ellos nos plantean, incluso el sector de la ANEP, de las enfermeras, nos cuentan que los seguros privados, como todos sabemos, tienen límites. Límite de hospitalización, límite de medicamentos, límite de consulta, límite de todo tipo de tratamiento. En la Caja de Seguro Social no hay límite. Entonces, cuando usted paga un seguro privado y va a hospitalización, una operación, y se pasa del tiempo, y la cobertura llega a un límite, le dicen a usted, va a pagar en efectivo. Y si no puede pagar en efectivo, entonces le llaman a la ambulancia y le dicen a usted, ¿a dónde lo va a llevar? ¿A Santo Tomás? ¿O lo lleva a la Caja de Seguro Social? Defina. Porque hay límite. En la Caja de Seguro Social no hay ese límite. Y nos cuentan los médicos que han visto desfilar ministros, exministros,
directores de entidades, trabajadores de la ACP con altos salarios, van a la Caja del Seguro Social, que es de todos y todas, que no le va a decir, no venga, se le acabó el límite de hospitalización, se le acabó el límite de atención de salud. Con sus precariedades que tiene actualmente, aún así atiende de manera ilimitada, porque estamos pagando todos por eso. La Caja de Seguro Social hay que cuidarla. Hay que cuidarla. No hay que pensar que es como un seguro de carro o un seguro de vivienda, que yo lo pago y ya está. No, todo eso tiene sus límites. Y entonces no hay una certeza en la retribución de esos seguros de vida. Incluso si usted tiene una enfermedad grave, no le va a dar cobertura. Si usted tiene una enfermedad crónica, tampoco se la va a dar. Entonces, hay que analizar cosas. Tal vez la juventud ahora, le decía a mis estudiantes, no sienten la necesidad de la salud en un mayor porcentaje, porque bueno, uno está en condiciones físicas aptas. Así estábamos todos jovencitos y muy felices y no sentíamos que nos dolía nada ni que teníamos ninguna necesidad de atención médica. Pero a medida que pasa el tiempo, sí la vamos a sentir. Me decía un estudiante, mire, profesora, yo este tema de la seguridad social no me interesaba hasta que quedé embarazada. Entonces, los jóvenes están en edad reproductiva. Ojo con eso, la mayoría. Entonces, ella cuando quedó embarazada dice, si no fuese porque mi esposo trabaja y cotiza en la Caja de Seguro Social, no tuviera tenido dónde dar a luz, porque salió a buscar una clínica donde dar a luz, parto normal, y después pasó alto riesgo y le dijeron que era una cesárea, fue peor, más costoso, no tenía dónde, o sea, no le alcanzaba el dinero para eso. Entonces fue a dar a luz a la Caja de Seguro Social y dice, gracias a Dios, mi esposo tenía. Ahora entiendo, me dice ella, esa muchachita tiene 26 años. Digo muchachita porque, bueno, para las edades nuestras. Entonces, la joven tenía 26 años y ella resolvió su problema de embarazo, de maternidad, porque tenía el esposo seguridad social. Entonces, tal vez cuando uno toca el fondo o le toca la necesidad, entonces comprendemos la importancia. O sea, en ese sentido, sí. Y por otra parte, usted planteaba el caso de Noruega, el caso de muchos de otros países que tienen cuentas individuales o pensiones que tienen otro sistema. Bueno, esos son países de ingresos, de salarios altos, Así es. salarios muy altos. En Panamá no tenemos esos salarios para lograr esos ahorros elevados para tener sus pensiones elevadas. No, además tienen sistemas de salud público, educativo público, de infraestructura público de excelente calidad. Acá no hay eso. Entonces, ¿cómo usted le puede pedir sacrificio a la población que aceptemos aumentos de edad, aumentos de pensiones y porcentajes sin que, déjame un segundo, así que le den una mejoría? O sea, si las personas tuvieran garantizados sus medicamentos, no tuvieran que hacer filas tan largas, tuvieran unas atenciones, no tuvieran que esperar tanto tiempo la cita de salud, tal vez las personas no verían con malos ojos, vamos a aportar algo más a la Caja de Seguro Social porque estamos recibiendo una buena atención. Pero si nos dan una mala atención, encima nos van a cobrar más, entonces las personas no están de acuerdo. Entonces yo pienso que primero hay que ordenar la calidad de la atención de salud, la calidad que le damos a los asegurados, para después entonces hablar de mayor aporte. Porque si no hay certeza en el bienestar de las personas, entonces no van a querer. Por otro lado, que no es justo, porque no es culpa de los asegurados la situación actual de la Caja del Seguro Social, porque nadie les preguntó a los asegurados, vamos a dividir el sistema y vamos a cerrar un sistema que no le entre más ingresos y no le entre más cotizantes. Entonces, como un sistema injusto. Entonces, por eso la población lo ha rechazado. Y pienso que eso es lo que ha llevado a mayor aceptación de la propuesta de CONATO en el sentido de que nosotros operemos a cualquier modificación de parámetros y a la migración a ninguna cuenta individual. Nosotros planteamos el retorno total al sistema anterior, el sistema de beneficio definido, que asegure a las personas por lo menos la básica del 60% de su salario, que ya es poco, debería ser más, y que no aumente la cantidad de cuotas que se necesitan, la cantidad de años de trabajo. Por Dios, que estamos enteras al momento de jubilarnos. Precisamente de eso se trata, que podamos recibir de manera saludable el momento de la vejez. Pero no es para salir del trabajo a la muerte, es para disfrutar de nuestra vejez con dignidad. Y ese tipo de situaciones tal vez no se comprenden desde el punto de vista empresarial, que todo es riqueza y beneficio y rentabilidad, y desde el punto de vista del Estado, que es disminuir su gasto, no aumentarlo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el tema del presupuesto actualmente que se está discutiendo, vienen disminuyen el presupuesto, pero por el lado de funcionamiento aumenta y las inversiones disminuyen. Entonces, es como una lógica extraña que no se comprende
que debería ir precisamente a dinamizar la economía. ¿Qué dinamiza la economía? Invertir en ella. Invertir en salud, en educación, eso moviliza la economía. Hacer construcciones, proyectos, eso es lo que mueve la economía. No disminuir la inversión, al contrario. Lo que debe disminuir es la planilla, los alquileres de estos locales. El Estado gasta muchos millones en alquileres de edificios privados particulares, en vez de utilizar la infraestructura pública disponible para eso de manera gratuita. Entonces, hay cosas que tienen una coherencia y lógica que tal vez no son motivo del tema de discusión de la Caja del Seguro Social, pero que están en el tintero y que nos llevan a ver cuál es la óptica o el pensamiento empresarial o gubernamental para la reforma de la Caja del Seguro Social. Entonces, bueno, nosotros ofrecemos una visión alternativa y que es construida desde las bases, que no es construida porque a Ana Patiño se le ocurrió. Esta es una propuesta, Ana Patiño. Es una propuesta de los trabajadores que ha sido construida de las bases y yo me siento muy contenta y orgullosa de llevarla a cada rincón del país que tenga que llevarla, aunque eso me cueste la voz porque realmente me ha pasado factura este tema de estar presentando aquí y allá porque pierdo la voz. Pero aquí me mantengo en la lucha porque yo pienso por el futuro de las generaciones, de mis hijos, de mis sobrinos, de mis nietos, el futuro, que no les queremos heredar a ellos unas pensiones de miseria, unas bajas pensiones que no van a poder ellos disfrutar de su jubilación con calidad ni dignidad. Bueno, abrimos el periodo de preguntas que lo va a coordinar nuestra compañera. Así que los que quieran hacer preguntas pueden hacerlo, ya sea mandándolo aquí al chat o directamente, pero Sí si me es de gustó viva voz, mucho la tiene que conferencia ser de Isabel, la conferencia me muy gustó breve. muchísimo. Muy bueno. Porque yo también estoy en contra de que suban los parámetros. Eso es una forma muy infantil de arreglar una cosa. Es una forma muy sucia, pero que lamentablemente produce grandes consecuencias negativas. Si alguien quiere hacerle una pregunta a la magistra Patiño, puede abrir su micrófono o hacer la pregunta a través del chat. Mientras se genera alguna pregunta, quería consultarle su opinión. En el peor de los escenarios que la propuesta que lleva Conato y llevan los sectores sociales no reciba la acogida que se espera, ¿usted cree que los sectores sociales, el sector de los trabajadores, tendrán la capacidad de movilizar a las personas a la calle como pasó en el 2005, que hubo, yo recuerdo, yo participé de esas marchas que se hacían en el 2005, y a pesar de las marchas nos aprobaron la ley 51. Entonces existe como ese precedente ya. Siento que los jóvenes, porque a veces yo hablo con los muchachos, no tienen idea de qué se está jugando en este momento. Se está jugando su futuro, el futuro de Sí, la seguro que a generación los que jóvenes no viene. les interesa eso es Y verdad, es normal. entonces, siento también que como que no se ha llegado a ese Sí, sector, no se ha llegado a la exacto. juventud. Siento que hay que promover más, darle mayor propaganda, mayor publicidad a la propuesta de Conato. Sí, muchas gracias, Ligia. Definitivamente hay que darle mayor publicidad. En este país lo que hay es un fuerte control mediático que dificulta esto y lo hemos tenido que hacer de esta forma, como estamos en este momento practicando en distintos, muchos escenarios, ha sido de la misma forma. Y sí, lo que hace falta, bueno, el control mediático, por un lado, porque ellos tienen el control de los medios, pero por otro lado, porque no hay presupuesto. Nosotros no tenemos desde el Consejo de Trabajadores el recurso como para pagar 10 minutos en televisión al aire abierto o para, como sí pueden hacer el sector empresarial, el mismo gobierno. No podemos publicar en un periódico la propuesta, no podemos hacer todo esto que se debería hacer. Entonces estamos apelando al efecto multiplicador, ¿verdad? A que cada uno que escuche la propuesta, ya sea de Conato o ya sea de algunos de los sectores que todos pedimos casi que lo mismo, la reproduzcan y se haga como el efecto mariposa y que el aleteo de la mariposa vaya aumentando. Porque es que después de esto lo que viene es la apertura de la mina, después de esto lo que viene, es el intento, pues, la apertura de la mina, viene el tema del aumento del ITBMS, viene el intento de privatización del agua. Entonces, es como la punta de lanza. Entonces, si nosotros no nos unimos en este momento para evitar ese tipo de políticas que afectan a la población, entonces, ¿qué nos espera en el futuro? Pues, no lo vemos muy promisorio. Entonces, creo que en este momento que hay que aunar esfuerzos para hacerlo viable. ¿Qué puede pasar? Miren, en el 2005 la propuesta era migrar a cuentas individuales plenas y no se logró.
sea, no fue ideal ir al sistema mixto, pero hubiese sido peor, porque desde allá hubiésemos podido migrar a cuentas individuales plenas, como quieren hacer ahora. En el peor de los escenarios, que se mantenga igual, pero no jamás volver nosotros migrar a cuentas individuales, porque eso es condenar a las futuras generaciones a pensiones de miseria. Entonces, eso es lo que no se quiere. E incluso migrar a cuentas individuales plenas, actualmente a los que reciben pensiones actuales lo va a afectar. ¿Por qué? Porque el planteamiento es que hay un déficit que no alcanza, entonces van a disminuir los montos de las pensiones. Entonces, no solamente es para el futuro, la futura generación, sino para la actual, y los que están a punto de jubilarse también. Entonces, esto nos interesa a todos, incluso al que no cotiza, al informal que quiere cotizar, también le interesa. Entonces, todos debemos cerrar filas y tratar de defender la caja de seguridad social que es de todos los panameños y panameñas, y no permitir que nos los quiten. Nos planteaba un comunicador social que licenciado, usted no ha visto el logo de la Caja de Seguro Social, que es una mano que une y protege a la familia. Eso en realidad es. Fíjense que yo no había meditado con respecto al logo de la Caja de Seguro Social y está como por ahí reducidito en una esquina, pero no, ese logo tiene importancia porque de eso se trata, de proteger a la familia panameña. Entonces, si nosotros no cuidamos nuestra seguridad social, vamos a desproteger a nuestra familia. No sé si alguien quisiera hacer una pregunta a la licenciada Patiño. ¿Alguien más? Bueno, parece que todo acaba muy claro. No, a ver, dice, aquí hay algo, déjenme leer en el chat. Dice, una vez termine la escucha, las propuestas se divulgaron a nivel nacional antes de ir a la Asamblea Nacional. No puede ser tratado en una forma tan a la ligera, las discusiones no han sido divulgadas por los medios de comunicación. ¿Por qué tanto hermetismo y apuro? Bueno, creo que ya la licenciada Patiño ha explicado un poco eso, ¿verdad? Es decir, el sector económico tiene el control de los medios. Entonces es muy difícil que los sectores sociales pues, puedan accesar porque es costoso. Es costoso, la televisión es muy costosa, los medios son costosos. Y no se ha televisado, fue una de las condiciones que puso el señor presidente, que no se iba a televisar, y eso también pues hace que las personas no puedan tener acceso a esa información, a lo que está pasando. No sabemos, por eso es que necesitábamos conversar con usted y le agradecemos mucho pues que haya tomado su tiempo para mostrarnos No, claro la que propuesta. sí. Le quería decirle que realmente, aunque fuese televisado, aunque fuese que nos permitieran llevarlo, tampoco es un tema tan fácil, es un tema Sí. complejo y que requiere de un tiempo como el que ustedes han dedicado a analizarlo bien, a comprenderlo bien, pero no para toda la población es digerible, es un tema difícil. Nos reunimos con los abogados, nos reunimos con los contadores y no es un tema fácil, a pesar de que son profesionales, es un tema que es complejo de comprender, pero sí también requiere un factor de confianza, ¿no? Y yo pienso que donde le hemos ido a explicar y le ha hecho sentido, le ha hecho lógica lo que le hemos planteado, también el carácter de confianza que se imprime ha permitido pues que la propuesta haya caminado hasta donde hemos caminado hasta ahora, que hasta el Consejo Ecuménico llama para que le presentemos la propuesta. Y eso es un aspecto positivo, porque pienso que ha llegado y ha llegado. Y entonces, bueno, seguimos en este andar desde la escuelita más chiquita hasta el gremio más importante o más importante en términos de capital, porque tiene mucha plata. Esto hemos ido a presentar y vamos a tratar de seguir haciéndolo para hacer la lucha, pues desde el espacio técnico que es el que puedo hacer yo. Y bueno, ya los demás espacios, el resto puede sumarse a sus propias trincheras de lucha de cómo llevar adelante este tema de la seguridad social. Bueno, como Bueno. no sé si el señor Stowe quiere agregar algo más. No, yo creo que es más que satisfecho por las explicaciones que nos ha dado Ana. Solo decir que bueno que este conversatorio se suba a YouTube y a TikTok y que tiene una difusión tremenda, pero muy grande, muy importante, ¿verdad? Por lo tanto, también vamos a contribuir por esa vía a que esta charla de esta noche tenga una difusión muchísimo más amplia. Gracias, Ana. Muchísimas gracias, licenciada Patiño, la verdad, por todo el conocimiento que nos ha proporcionado el día de hoy. Definitivamente, como menciona el señor Stowe, nosotros vamos a hacer
medios para multiplicar pues toda la información que hemos recibido hoy, porque esto trasciende generaciones, es el futuro de nuestro país, de las generaciones futuras, y no podemos quedarnos de brazos cruzados ante una situación de tanto impacto en nuestro país. Así que pues sin más, muchísimas gracias, Gracias a por ustedes. donar su tiempo a esto. Saludos, que descansen, buenas noches a todos. Buenas noches.